Efesios 2:10, Nueva Traducción Viviente. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Las cosas buenas que preparó para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10. En nuestro pasaje, el apóstol Pablo destaca que la característica principal de nuestro antes de Cristo es que seguíamos los deseos de nuestras pasiones y la inclinación, dice, de nuestra naturaleza pecaminosa. De esta manera, el apóstol explica lo que significa vivir animados por la inercia, es decir, por esa resistencia que oponen los cuerpos a cambiar el estado o la dirección de su movimiento. De un plumazo, Pablo revela la incapacidad que padecíamos antes de Cristo para sobreponernos a las presiones internas y externas que nos mantenían esclavos de nuestros temores, de nuestros deseos desordenados y aún de las heridas que hemos recibido. Sin Cristo, asegura el apóstol, estábamos muertos por causa de nuestros pecados, es decir, viviendo sin vivir, sepultados en vida, incapaces de ser los que Dios creó a su imagen y semejanza. Vivíamos llevados por la inercia de nuestros sentidos, de nuestros deseos desordenados, de nuestras emociones. Pablo no deja recordarnos que sin Cristo estábamos muertos espiritualmente, es decir, estábamos no solo distanciados, sino en clara enemistad con Dios. Pero, asegura el apóstol, el amor divino se manifiesta en el hecho de que Dios nos ha levantado de los muertos junto con Cristo y nos ha sentado con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 6. Más allá de las connotaciones bíblico-teológicas que el pasaje revela, se destaca un cambio de planos, es decir, de posiciones, de puntos de vista desde los cuales se puede considerar alguna cosa. El lugar de los muertos es el sepulcro, bajo tierra generalmente. Pero estar en Cristo nos ubica en una posición celestial, la más alta, puesto que, asegura el apóstol, estamos sentados a la derecha de Dios mismo. Comprender esto nos permite acercarnos a la consideración de nosotros mismos y de nuestras circunstancias desde un punto de vista diferente al que hemos estado acostumbrados. Al reconsiderar el origen de nuestra identidad en Cristo, esto nos revela que lo que somos no está determinado por nuestra culpa existencial, por nuestros fracasos o por nuestras pérdidas en la vida, sino que somos y podemos en la gracia recibida en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos asegura que somos la obra maestra de Dios. Esta declaración va mucho más allá del concepto creacionista que se refiere al hombre como el rey de la creación. De hecho, Pablo inserta esta declaración entre la advertencia de que la gracia que da sustento a nuestra identidad no es mérito nuestro, sino un regalo de Dios. Y además advierte que Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Temas sumamente importantes. Así, somos quienes somos gracias al propósito y al quehacer divinos. Dios quiso elegirnos, redimirnos y hacernos partícipes del propósito que Él tiene respecto de los hombres, su redención y su regeneración integral. De esta manera comprobamos que identidad y llamado van de la mano, que es quienes somos
lo que determina nuestra tarea vital, lo que determina el sentido de nuestra vida, el propósito de nuestra vida. De ahí la importante necesidad de que llevemos una vida digna, dice el apóstol, del llamado que hemos recibido de Dios. Efesios 4:1. Nuestra redención tiene un origen y un propósito. Por lo tanto, nuestra condición de redimidos nos da identidad y también le da sentido a nuestra vida. Este sentido de vida no es otra cosa sino la razón de ser, la finalidad de nuestra vida, el para qué vivimos. De acuerdo con Viktor Frankl y otros, el sentido de la vida resulta de los objetivos vitales que justifican, que dan razón a la vida de la persona. Estos objetivos no son construidos por la persona, sino descubiertos, propone Frankl, quien agrega: la clave no está en las preguntas que el individuo le haga a la vida, sino en cómo el individuo responde a las preguntas que la vida le plantea. Como podemos ver, esto resulta de una importancia toral, fundamental en el todo de nuestra vida. Ello porque, como dijo alguien, vivir es saber elegir, y elegir siempre implica el sacrificar algo. ¿Qué es aquello que debemos elegir? ¿Qué es aquello que debemos sacrificar en aras de nuestra identidad y de nuestro llamado? Si las elecciones claves de nuestra vida son matrimonio, carrera y ocupación, lugar donde vivir, etc., ¿cuál es la clave que debemos considerar para que tales elecciones resulten adecuadas, sean las convenientes? Para quienes estamos en Cristo, la respuesta es simplemente compleja, porque elegimos de acuerdo con nuestra identidad en Cristo y en respuesta al llamado específico que hemos recibido, elegimos lo que es propio de nuestra vocación. Por ello conviene tener siempre presente que esta vocación es tanto inspiración como llamamiento. Pablo dice que nuestro llamamiento, nuestra vocación, es que hagamos las cosas buenas que Dios preparó para nosotros desde tiempo atrás. Y por cosas buenas, el apóstol se refiere a aquello que hacemos con las manos. Literalmente se refiere a las cosas sustanciales de la vida que realizamos, de las cuales participamos, las relaciones humanas, la ocupación, la adquisición de bienes tangibles e intangibles, las aspiraciones de la vida, los compromisos que contraemos, etc. Se trata de cualquier cosa en la que nos involucremos o cualquier cosa que produzcamos, sea con nuestras manos, con nuestra mente, nuestro intelecto, con nuestra creatividad, etc. Pareciera entonces que Dios, quien no ha dejado de crear, ha decidido incorporarnos en su tarea y que así nos inspira para que lo que hacemos cotidianamente sea excelente, sea satisfactorio, pero también que sea trascendente. Me emociona y me ayuda a comprender muchas cosas la declaración paulina, que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios no nos llama a que seamos pioneros, a que imaginemos simplemente, que se nos ocurra, a que empecemos de cero. No, en cierto modo, Dios ya ha preparado aquellos caminos a los que nos llama a transitar en la vida. No nos los impone, ojo, pero sí nos invita a que caminemos por ellos. Matrimonio, carrera, ocupación, lugar donde vivir, etc. En todo ello podemos estar seguros, Dios ha preparado los caminos que conviene que caminemos y nos llama, nos convoca para que los transitemos, para que los hagamos propios.
Ello explica el que muchas veces las cosas en nuestra vida se han dado inesperada e inexplicablemente. Pareciera que simplemente se nos atravesaron, cuando en realidad solo son parte de una cadena de oportunidades y sucesos que Dios ya tiene preparados para que andemos por ellos. Dios inspira en nosotros aquello que Él considera lo propio y lo conveniente en el todo de su obra redentora. Como piezas de un rompecabezas gigante y complejo, Dios nos provoca para que tomemos la forma y ocupemos el lugar en su todo. Al hacerlo, al obedecer su llamado, descubrimos que Él nos ha capacitado, que Él va delante nuestro, abriendo y cerrando puertas, que Él lo ha dispuesto todo para que todo lo que se ha propuesto se realice en nosotros y a través de nosotros. En no pocas ocasiones descubrimos que nuestros sueños han sido inspirados por Dios. Desde luego, no todo lo que hacemos es aquello a lo que Dios nos ha llamado. A veces hemos decidido y hacer por nosotros mismos. Y entonces descubrimos que lejos de obtener resultados buenos, estos implican una seria descompensación entre inversión y beneficio. Que por más ganancias que obtengamos, no siempre nos sentimos satisfechos con lo que hemos logrado. Que sin importar el costo y la dimensión de nuestros esfuerzos, siempre o casi siempre nos parece que falta algo. ¿Y cómo no va a ser así si nos estamos ocupando de aquello que no corresponde, no es propio ni de nuestra identidad, ni corresponde a nuestro llamamiento? Nuestro ser iglesia, nuestro ser miembros del cuerpo de Cristo, determina, guía lo que corresponde a nuestra vocación y a la elección de nuestros caminos de vida. Como hemos dicho, la iglesia es un espacio de servicio para el bien de aquellos que no conocen al Señor, como también para aquellos que ya forman parte del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados en la iglesia a servir a los que no conocen a Cristo y a los que siguen a Cristo. Pablo nos recuerda que un cuerpo tiene diferentes miembros y que cada uno de estos realiza una función especial. De igual manera nos asegura, Dios capacita a los miembros del cuerpo de Cristo con capacidades diferentes para que cumplan funciones distintas en diferentes ámbitos, espacios de la vida. Esto resulta de primordial importancia para comprender mejor lo que tiene que ver con la vocación, con el llamamiento personal que cada uno de nosotros ha recibido. Por mucho tiempo, muchos han considerado que servir a Dios implica dejar todo lo del mundo, dicen, y dedicarse únicamente al ministerio de la iglesia, en particular al pastorado. A muchos se les ha presionado para que renuncien a sus ocupaciones, a sus profesiones, a sus espacios en la sociedad, aún a sus sueños. Según esto, para que sirvan a Dios en la iglesia. Y así no pocos obreros, maestros, médicos, deportistas, artistas, músicos y muchos otros han tenido que renunciar a aquello para lo cual Dios los ha capacitado con el pretexto, paradójicamente, de que así podrán servirle a Él. Y sí, Dios llama a algunos de nosotros para que le sirvamos en el ministerio de la iglesia, realizando tareas pastorales, y nos pone la vida de cabeza, pero no lo hace con todos. El maestro de escuela, el artesano, el albañil, el ama de casa, el médico, el futbolista, la cantante profesional, el vendedor, el arquitecto, el panadero, la cocinera, el maestro universitario, la enfermera, la científica,
el político o la política, el funcionario o la funcionaria de gobierno y cualquier persona que realice cualquier oficio, ocupación o profesión, es llamado a servir a Dios proclamando su evangelio y edificando a sus hermanos en la fe, en el lugar y en el espacio de servicio que Dios le ha abierto. Y lo mismo tiene que ver con nuestra edad, nuestra condición económica, nuestro nivel social o de estudios, etc. Porque al ser miembros de la Iglesia, somos capacitados para servir a Dios ahí donde Él nos ha llamado y colocado. Cada uno de acuerdo con su vocación y con las capacidades y las oportunidades recibidas. La única condición es que en aquello que hacemos nos anime el propósito de honrar a Dios en todo lo que hacemos y de servir al otro en el amor y con el propósito a la manera de Cristo. Hoy les invito a hacer nuestro lo que Dios ha inspirado en nosotros y que de alguna forma se ha convertido en nuestro propio sueño, cuando menos en nuestra inquietud. Les invito a que nos convirtamos, a que si es necesario volvamos al camino del Señor, a dejar de construir en la arena y a edificar sobre cimientos fuertes. Les invito a orar confesando nuestra desobediencia, si es el caso, y pidiendo que el Señor por su misericordia confirme la obra de nuestras manos, como pedía el salmista, aun aquello que no responde a su propósito inicial, y que lo redimensione y ajuste en el todo de su propósito. Romanos 8:28. Sí, les invito a que seamos quienes en realidad somos y a que hagamos las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos por ellas. Sí, a esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga.